Buenas noches, bienvenidos aquí al nuevo tema aquí de tecnología, bienvenidos a los que estáis en el chat, buenas a los que me veis por YouTube y nada, espero que estos temas os vayan siendo más o menos amenos. Vamos por el tema número 5, voy a saludar primero a los del chat, bienvenido Víctor Carrera, bienvenido Roley, espero que os sentéis en primera fila, saquéis la libreta, toméis apuntes. Hoy tenemos un tema que yo creo que es bastante interesante, un poquito diferente a lo que ya hemos ido circulando. Ya habéis visto que hemos estado por energías, tema 1, tema 2, tema 3, residuos y demás, y ahora nos vamos a un nuevo tema que para mí es un tema pues bastante general, pero bastante interesante, que es el desarrollo científico y técnico a lo largo de la historia, contexto social y logros característicos. Muy bien, perdonad. Este tema básicamente hará un repaso no solo de lo que es la tecnología, sino de cómo ha ido evolucionando la sociedad a lo largo de los siglos en base a esta tecnología. Es decir, vamos a centrarnos en una visión tecnológica del avance cultural y social de la sociedad a lo largo de los milenios. Puede ser una cosa interesante, se puede organizar como si fuera una clase un poquito de historia, o sea que yo creo que tenemos para darle un poquito de vueltas, ¿vale? Así que vamos a empezar a ver un poquito cómo está organizado este temario y vamos a empezar a darle un poquito de cariño al tema. Muy bien, vemos ya el temario, tecnología, el desarrollo científico y técnico a lo largo de la historia, contexto social y logros característicos, y nos vamos a ver cómo nos ha organizado un poquito el tema. Primero, fases de la evolución científica y tecnológica, es decir, por dónde nos iremos organizando para identificar cuáles son las partes de la evolución tecnológica. Y empezaremos ya con la evolución de la humanidad, desde la edad de piedra, ¿vale? Con el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, y después ya empezaremos a hablar dentro de lo que es la historia con las grandes civilizaciones antiguas. Veremos el antiguo Egipto, veremos cuestiones como la antigua Mesopotamia y demás, Grecia antigua, Roma, Edad Media. Ya iremos al Renacimiento y a partir de aquí ya veréis que el tema como que se expande bastante, se hace un poquito más lento, y ya después hablaremos del desarrollo científico y técnico en la Revolución Industrial, antecedentes y consecuencias. Pensad que estamos ahora mismo todavía en la Gran Revolución Industrial. Habla de antecedentes, primera, segunda y tercera Revolución Industrial, y ahora podríamos estar hablando de estar insertos en la cuarta Revolución Industrial. Lo que pasa es que ya no entra dentro de lo que sería el temario, ¿vale? O sea que yo puedo creer y creo que esto os va a interesar. Muy bien, pues vamos a darle un poquito a ver cómo nos organiza el tema, ¿de acuerdo? Primero la introducción. La ciencia y la tecnología se han complementado muchas veces a lo largo de la historia. Yo creo, y esto me gustaría poner un apunte, que la ciencia no deja de ser una parte de la tecnología, es decir, es aprender a hacer cosas. Entonces la ciencia lo que nos va dando es esos conocimientos, nos los va guardando y aumenta después, o sería la obtención de nuevas herramientas, la ciencia como herramienta. Pero bueno, es interesante, igualmente voy a seguir, ya que los descubrimientos científicos han posibilitado el avance y perfeccionamiento de la tecnología, y a su vez la tecnología ha permitido obtener más avances científicos. Los problemas que se van encontrando en lo tecnológico al aplicar la información científica disponible estimulan, retan y guían al científico, es decir, tenemos ahí una reciprocidad. Ciencia, estudio y tecnología, ejecución. Correcto. Vale, se puede definir la tecnología como un término general, ¿de acuerdo? Que se aplica al proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su comprensión del entorno material. ¿Vale? El término proviene de las palabras griegas techne, que significa arte u oficio, y logos, que es conocimiento. Logos siempre sea conocimiento o ciencia. ¿Vale? Por lo tanto, la tecnología es un estudio o ciencia de los oficios. Es decir, ¿veis cómo hay una reciprocidad en las palabras? La ciencia, del latín scientia, conocer, es un término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo. ¿Vale? Es decir, ciencia sería conocer de cualquier cosa. ¿Vale?
por lo que suele aplicarse sobre todo a la organización y experiencia sensorial objetivamente verificable. ¿Qué significaría ahora mismo lo de objetivamente verificable? Que cualquier persona observando la misma situación que se nos ha descrito obtendría la misma información. Eso sería importante y que se puede repetir. Esto ya lo veremos en lo que significa para nosotros el concepto de los avances científicos y cómo se llega al procedimiento científico, ¿de acuerdo? O al pensamiento científico. Vale, este tema se analiza de cómo se ha desarrollado la ciencia y la tecnología en la historia, ¿vale? Es un análisis histórico de la ciencia y la tecnología. Muy bien. Vale, primeramente nos vamos a la fase de la evolución científica y tecnológica. Lo hizo un mago. Es posible que lo hiciera un mago, no lo descarto, pero vamos a ello. La evolución científica y tecnológica se basa en diferentes relaciones existentes entre ciencia y tecnología a lo largo de la historia, que es lo que hemos estado diciendo. Y el desarrollo de tales relaciones que cada vez van haciendo más estrechas. Esto es importante, cada vez cuesta más separar ciencia y tecnología. Ya veréis. Mira, en la fase eotécnica, ¿vale? La ciencia y la técnica están totalmente desvinculadas. Es más, el procedimiento técnico no incorpora una parte científica detrás. Simplemente es hacer cosas, ¿vale? Existe la figura del técnico, ¿vale? El maestro, que es el individuo que repite una y otra vez lo que sabe hacer. Le han enseñado a pulir una piedra, pues pule la piedra. No investiga cómo la piedra podría pulirse mejor, repitiendo ese proceso, y de repente por accidente puede encontrar algún procedimiento mejor, pero no está buscando mejorar su procedimiento, está repitiendo lo que se le da bien. Con voz sensual. ¡Ey! Muy buenas, cobija. Bienvenido. Siéntese usted en primera fila. Vale, en esa época las soluciones técnicas están basadas en el agua y la madera. Soluciones técnicas básicas sobre lo que había en el terreno. ¿De acuerdo? Está vacía la clase, profe. No pasa nada. No pasa nada. Estamos disfrutando. Y si está vacía, hay más espacio. Vale, después nos vamos a la fase paleolítica, ¿de acuerdo? Esta época se caracteriza también por la desconexión existente entre la ciencia y la técnica, ¿de acuerdo? Está todavía desconectada. Vale, pero sin embargo sí que hay un flujo de información entre el que sabe hacer cosas, ¿de acuerdo? Hacia la reflexión científica. Es decir, hostia, sé hacer esto y por lo tanto hay alguna cosa detrás. ¿Vale? Bueno. Por lo tanto, la ciencia se va mejorando en el modo ensayo y error. Todavía se basa en el modo ensayo y error, pero al menos hay un trasvase unidireccional de información. Antes no había ni eso. ¿Vale? Y son muchas las innovaciones que se consiguen con su aplicación. ¿Vale? Es decir, una vez esa persona sabe por qué le está ocurriendo o qué le está ocurriendo, puede empezar a mejorar y a buscar nuevos campos de mejora. Muy bien, en esta etapa esta etapa comienza en Italia en el siglo XVI y alcanza hasta la Revolución Industrial Inglesa. Es decir, esto llegaba casi desde el 16 hasta el 17-18, es decir, un par de siglos. Fijaos que la eotécnica, ha durado milenios. Esta apenas en 2 siglos ya ha terminado. Como iréis viendo, cada vez los procesos son más y más rápidos y avanzan a más velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y del hierro como material de construcción. ¿De acuerdo? Bueno, es la época del carbón también. Carbón y hierro. Pensemos que a partir del siglo XV ya el carbón y el hierro se pueden usar, se pueden fabricar aceros, etcétera, etcétera. El mono golpeando los huesos delante del monolito al ritmo de Zaratustra, ¿dónde lo metemos? En la Odisea 2001. ¿De acuerdo? En esa película. Lo introducimos en esa película y lo dejamos ahí. Muy bien. Y después tenemos la fase neotécnica, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a contestar seriamente. Eso que estaría haciendo el mono sería una fase eotécnica. El mono está golpeando un hueso porque sabe golpear el hueso, a lo mejor para romperlo y obtener el tuétano o para obtener la herramienta que desea a través de ese hueso. Por lo tanto, sería una eotécnica. No hay un procedimiento científico que le explique cómo hacerlo, ni va a desarrollar un procedimiento científico posterior. Vale, y después la fase neotécnica. En esta nueva etapa, el conocimiento científico precede a la tecnología.
Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado con el ITER? Con el ITER ha sido diseñado antes de haber las herramientas que son necesarias para construirlo. Es decir, se ha dicho, queremos hacer esto. Todavía no podemos hacerlo, pero queremos obtener esto. Si obtenemos esto, obtendremos estos resultados. Pues en esta fase estamos. Se diseña algo que todavía no se puede construir. Se avanza, la ciencia va por delante de la técnica. Antes la ciencia estaba por detrás de la técnica. Bueno, no estaban vinculadas, después la ciencia por detrás de la técnica y ahora la ciencia está por delante de la técnica. Obviamente, conforme van apareciendo nuevas técnicas, la ciencia puede ir escalando más y más, ¿vale? El flujo de información entre técnica y ciencia es ahora bidireccional, ¿de acuerdo? Y la etapa comienza a mediados del siglo XIX. Es la época de la electricidad y de las aleaciones en la construcción. Pensad, por ejemplo, la electricidad surge antes. La descripción del fenómeno que puede explicar lo que va a ocurrir y después se construye el aparato que lo certifica. Por poner un ejemplo, Tesla identifica antes de construir el alternador cómo sería un alternador y así todo. Muy bien. La mayoría de los grandes cambios de la civilización industrial no han tenido su origen en los laboratorios. No son avances científicos, son avances tecnológicos, ¿vale? Las herramientas y los procesos fundamentales en los campos de la mecánica, la química y la astronomía, la metalurgia y demás, ¿de acuerdo? Fueron desarrollados antes de que se descubrieran las leyes. Aparece el telescopio antes de poder explicar cómo funcionan las manchas solares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, la máquina de vapor era de uso común antes de que la ciencia de la termodinámica dilucidara los principios físicos que sostenían sus operaciones. Es decir, la ciencia tiene que salir detrás a explicar cómo funciona esa máquina que ya lleva siglos explicando. Ventaja que la ciencia en ese momento ya no podía decir, no, esto no funciona. Claro que funciona. Tienes que explicarme el por qué. Sin embargo, algunas actividades tecnológicas modernas, como la astronáutica y la energía nuclear, dependen de la ciencia y es la forma correcta de evolución. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Por ejemplo, la energía nuclear, imaginad si hubiéramos tenido que aprender a base puro ensayo y error. Hubiera sido bastante peligroso. Si queréis, esta noche, en la hora bruja, hablaremos del concepto de lo que ocurrió en el Demon Core. ¿Vale? Hablaremos del Demon Core. Yo creo que puede ser una cosa interesante. Pero sería un caso de lo que pasa cuando te pones a hacer cosas de ensayo y error con energía nuclear. Muy bien. El desarrollo tecnológico y científico ha sido un proceso acumulativo clave en la experiencia humana. Es posible que esto se comprenda mejor en un contexto histórico que traza la evolución de los primeros seres humanos desde un periodo de herramientas simples. ¿Vale? Ahora vamos a ver el cómo ha trascendido esto. Muy bien. Nos vamos a la primera de todas las edades. La edad de piedra, ¿vale? La edad de piedra tiene explicado básicamente por qué sería la herramienta base que usaríamos. Piedra y hueso, ¿de acuerdo? Muy bien. Remite a la casi totalidad de la existencia del hombre, ¿de acuerdo? Casi toda la época o casi todas las edades que hemos vivido serían edad de piedra. Dura desde el albor de los tiempos de la humanidad hasta hace unos 8000 años casi, o incluso menos. ¿Vale? Era muy grande la piedra, ¿de acuerdo? Y puesto que comienzan los útiles más antiguos hallados por la arqueología y finaliza en algunas zonas del mundo como Australia y Polinesia hace tan solo 2 siglos. Ojito, ¿eh? Claro, es verdad, aquí podemos decir que hay regiones donde hay humanos que todavía habían seguido en la edad de piedra hasta hace nada, ¿vale? Cuando el uso del metal, hito que marca el final de la edad de piedra, fue difundido por los europeos, ¿vale? Es decir, la desaparición de la edad de piedra es cuando surge la fundición del metal. Tú puedes fundir un metal, ya no estás en la edad de piedra. Se distinguen principalmente 3 grandes periodos de tiempo a lo largo de esta época: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿De acuerdo? Serían las 3 etapas. Vale, venga. Vamos a darle una vuelta al paleolítico. Vale, el paleolítico otra vez es casi toda la edad de esta parte de la edad de piedra. ¿Vale? Es casi el 99% y son 2,5 millones de años.
2,5 millones de años en los que los seres humanos básicamente solo usaban piedra, ¿vale? Y se mantiene hasta casi hace 12.000 años, ¿vale? Muy bien. Se distingue a su vez el paleolítico inferior, medio y superior, ¿vale? Tenemos como 3 etapas que dividen el paleolítico. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las sociedades paleolíticas. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran estas sociedades paleolíticas? Muy bien. A lo largo de todo el paleolítico, el hombre fue cazador y recolector. Es decir, los humanos eran cazadores y recolectores. No había más, ¿vale? Aunque también se dedicó a la pesca, que es otra forma de caza, quieras que no. Los cazadores centraron su actividad en herbívoros como caballos, bisontes, cabras, ciervos, antílopes, ¿vale? Según la región. Ya está, según la región donde estuvieran, pues cazaban los animales que había alrededor. Hay que reconocer que esto queda descrito también en los murales, pintaban normalmente aquellos animales que cazaban. Quedaban identificados así. Los grupos humanos del Paleolítico parece que fueron extremadamente nómadas, desplazándose según las estaciones y siguiendo a las grandes manadas. ¿Vale? En el Paleolítico los humanos eran nómadas mayormente, ¿vale? Ocuparon cuevas y abrigos, pero también vivían al aire libre. Se estima que empezó a emplear el fuego hace 1,5 millones de años. Es decir, la primera hoguera es hace 1,5 millones de años. 1 millón de años y medio. Muy bien. Desde ahí, desde el primer fuego, hasta hace casi 55.000 años, es decir, se pasan en esa situación casi 1,5 millones de años, que es muchísimo, mucho, es una auténtica locura, ¿vale? El hombre cruzó una distancia de 100 kilómetros de mar abierto para llegar a Australia. Es decir, los primeros australianos llegan a Australia hace 55.000 años, que no estaba hundida por la Tierra, ¿vale? Desde el punto de vista social y de estratificación, es poco acusada y está basada en la edad. Es decir, no hay una cúpula social diferenciada, sino que está la gente joven, la gente de mediana edad y los mayores. Los mayores son los ancianos que conocen cómo van las cosas, los jóvenes no tienen ni idea y los del medio son los que hacen las cosas. Así que hay un trasvase de información entre esas 3 partes de la sociedad. ¿Y por qué no evolucionaron distinto? Evolucionaron distinto. Lo que pasa es que como no es una evolución tan forzada como en otros animales, que por ejemplo hemos podido hacer una evolución muy forzada y además mucho más rápida, pues se distinguieron poco. Se distinguieron poquito, pero se han distinguido. Si tú ves personas de diferentes etnias, incluso separadas hace pocos miles de años, verás que hay diferencias, características. Ya está. Es decir, la gente evoluciona según lo que hay alrededor, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que no nos hemos separado suficiente. Es decir, y por ejemplo el Neandertal y el Sapiens se pudieron volver a unir supuestamente. Nosotros tenemos parte de Neandertal. Los europeos tenemos una parte de nuestro genoma que es de origen Neandertal. Pero bueno, por lo tanto hay una mezcla. Que eso sería lo que tú llegas a decir. Hay una separación, pero no estamos suficientemente separados y nos podemos volver a fusionar como una sola especie. Desde el punto de vista social y estratificación, bueno, lo dicho, era poco acusada y demás, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿qué consiguió esta gente? ¿Qué consiguió esta gente? Fabrican herramientas rudimentarias como hachas de mano que utilizan para cazar, trabajan hueso, fabrican arpones, utilizan principalmente la piedra sílex, que era la principal herramienta que usaban era el sílex. Y también durante este periodo el hombre emplea materiales como la madera, el marfil y el hueso, aunque solo se han encontrado restos en algún caso excepcional. Era difícil conservar estos materiales, ¿vale? Ya que son perecederos. Dominan el fuego, recordad, desde hace 1,5 millones de años. Y obtienen frotando pedernal y otros minerales de ese fuego. Es decir, van frotando, y van obteniendo el fuego. Muy bien. Ya hemos terminado el Paleolítico. 1,5 millones de años. Así que nos vamos al Mesolítico. ¿De acuerdo? En esta época el planeta sufre un importante cambio climático. Es decir, durante la época del Mesolítico hay un cambio climático importante, ¿vale? Estamos en una gran glaciación, ¿vale? Es la última gran glaciación y con la retirada de los hielos y la
y la desecación de amplias zonas se producen migraciones, ¿vale? Conforme se va retirando el hielo, los humanos van migrando hacia el norte, hacia los valles fluviales de la mitad norte del planeta, donde van a aparecer nuevas culturas. Aquí ya empezarán a aparecer culturas, ¿vale? Fruto de la fusión de las anteriores. Estas zonas se transforman en focos, por lo tanto, de progreso. Pensad que el progreso siempre ha surgido cuando se han mezclado varias culturas, se ha avanzado una cultura diferente y por ahí ha salido una fuente de progreso. Esto duraría desde hace casi 12.000 años hasta hace casi unos 9.000 años. ¿Vale? Contexto social. Vamos a ver un poquito lo que era el Mesolítico. ¿Qué tenemos ahí en el Mesolítico? Por lo general, los grupos mesolíticos siguieron siendo pues lo mismo, cazador-recolector. No había cambiado mucho la historia, como sus predecesores, pero ya empiezan a cazar especies un poquito más diferentes, como el ciervo rojo, el cerdo y en vez del reno. Porque ha estado cambiando el clima. Ahora el clima es más templado, hay otro tipo de animales a la disposición de los humanos. Los humanos de esta época dieron los primeros decisivos pasos hacia la producción de sus propios alimentos. Es decir, el Mesolítico es la situación en la que el humano empieza a fabricarse sus alimentos, ¿vale? Y por lo tanto, la situación en la que el humano se queda de forma sedentaria en una región. Ya no pasa por las regiones, ya no explota un terreno y se va al siguiente lugar, no, ahora ya se queda. Y eso cambia completamente lo que somos los humanos. Pensar que hasta hace nada el humano estaba hecho para ir de un punto a otro, a lo mejor habitar en unas cuevas unos meses e irse al siguiente sitio. Muy bien, la estructura social es mucho más diversificada y aparecen desigualdades sociales, ¿vale? Ya aparecen las diversas posiciones sociales. Hasta entonces, como eran grupos muy pequeñitos, eran familias aproximadamente de unas 20-30 personas, no había demasiada variación, tenías solo la variación por edad. Ahora ya empieza a diversificarse. Empezamos a tener gente que se dedica a unas cosas o a otras. Surgen las guerras y en consecuencia surge la esclavitud entre los diversos pueblos. Muy bien. Aparece el tiempo de ocio por fin. La gente empieza a tener tiempo suficiente para poder gastarlo en disfrutar. En tener tiempo de ocio para sí mismos. Vale. ¿Y esto que lo llega a interceptar? Que sí. Ay, Dios mío. Bueno. Entendido como como tiempo que no se dedica a las tareas de subsistencia, ¿de acuerdo? Es decir, ocio es todo aquel tiempo que gastamos en otras cosas que no usamos para sobrevivir. Por ejemplo, si en vez de comer estamos fabricando una pieza ornamental y que no vamos a vender, sino que simplemente es algo ornamental para nosotros, eso podríamos incluso llamarlo ocio. Muy bien. Sin embargo, si esa pieza la estamos usando para venderla, para comprar comida, ya no sería ocio. Muy bien, y se emplea en mejorar los ajuares domésticos y las viviendas, ¿de acuerdo? Es decir, usamos ese tiempo extra para mejorar nuestras condiciones de vida. Muy bien, y en la guerra para obtener nuevos territorios, bienes y esclavos. En esa época se usaba la esclavitud. Mucho. En las primeras eras de la humanidad, la esclavitud es la forma en la que tenemos los humanos de... ¿cómo decirlo? De generar los primeros proyectos en los que haya más de una persona implicada. En ese momento no había el comercio como tal y entonces surge otra forma de usar esa fuerza de trabajo. Muy bien. ¿Qué hay en ese momento? Pues descubren las leyes de la reproducción. Esto es muy importante. Los humanos empiezan a cambiar no solo su entorno, sino las especies que viven en su entorno. Empiezan a mezclar especies, empiezan a hacer que los animales que tienen unas características se reproduzcan más que otros para sostener esas modificaciones y mejorar, por ejemplo, las plantas, hacer cruces con plantas, hacer selección de qué plantas quieren que sigan y empieza a cambiar las frutas que tenemos en nuestro entorno y los animales que tenemos en nuestro entorno. Muy bien, los ciclos vitales y las técnicas de cultivo. Se pasa a obtener los alimentos en su estado natural a cultivarlos. Se mejoran considerablemente los útiles de trabajo, ¿de acuerdo? O sea que es una época muy fructífera.
No. Muy bien. Y ya pasamos. Muy buenas, Despertafer. Bienvenido. Siéntese usted en primera fila. Muy bien. Llegamos al Neolítico, ¿de acuerdo? Hemos pasado de 12.000 a 9.000 y ahora vamos de 9.000 a 5.000 años, ¿vale? Llevamos 20 minutos, Despertafer. Puedes sentarte. Muy bien. Este periodo abarca desde el año 9000 hasta hace 5000 años, ¿vale? Muy bien, contexto social. Vamos a ver un poquito el tema. Ya había diferencias sociales en la época del Mesolítico, pero ahora por fin aparecen las ciudades. Las ciudades ya son agrupaciones de gente muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Y aparecen por fin los grupos sociales. Ya no es una diversificación. Ya empiezan a aparecer grupos sociales totalmente diferenciados, ¿vale? Profesiones, clases sociales, comerciantes, guerreros, cortesanos y banqueros. Ya no tienes a alguien que hace cosas y por lo tanto se le privilegia de una forma u otra. No. Ahora hace cosas porque es de una cierta casta, de una cierta posición, ¿de acuerdo? Se produce un gran desarrollo de la tecnología militar y se generaliza el trueque. Empieza a aparecer una era de comercio intensiva, pero basada en el trueque. ¿De acuerdo? Yo tengo una cosa, tú tienes una cosa, intercambiémonoslas si nos interesa. Obviamente eso tiene problemas, como ya veremos, pero bueno, aparece una forma de comercio intensiva, que es el trueque. Muy bien, surgen los grandes imperios, por fin, ¿de acuerdo? Y los grandes poderes políticos y se llevan a cabo las grandes obras públicas, templos, palacios. Estamos diciendo que esto ya empieza hace 9000 años, ¿vale? La religión se organiza en las ciudades. Pasa de ser una cosa tribal, social, de familias, a ser cuestiones sociales dentro de las ciudades. Se van adaptando las nuevas religiones que van acercándose. Muchas veces se cree que los diversos dioses que hay en la mitología antigua son en gran parte uniones de dioses de diversas etnias. Es decir, podría ser una idea interesante. Muy bien, alrededor de los templos y sacerdotes surgen nuevas manifestaciones artísticas, es decir, el arte empieza a recorrer ya el mundo de una forma un poquito más extensa. Recordad que la gente empieza a tener más tiempo libre, tenemos más tiempo de ocio todavía. La gente va a la ciudad a vivir, como nos va a pasar mucho más adelante en otras eras de la humanidad, porque se vive mejor y más tranquilo. No tienes que ir a cazar, puedes irte a la ciudad a vivir de, no sé, de banquero, de guerrero, puedes ir a hacer tus cosas. Hay progreso ahí. Muy bien. ¿Qué logros y qué características tenemos ahí? ¿Vale? Se produjo la aparición de los primeros poblados, con casas edificadas, con diferentes materiales. ¿De acuerdo? Ya no tenemos solo de madera, ya empieza la cosa a evolucionar cada vez más rápido. Y esto ocurre en diferentes partes del mundo de forma más o menos simultánea. Sí, banquero en esa época, no, el banquero era la persona que guardaba, lo que pasa es que ya un poquito más allá del trueque, era la persona que guardaba los bienes. Es decir, esa persona guardaba el oro. Guardaban el oro, eran los salvaguardas del oro. Lo que pasa es que... bueno, aquí no han comentado que ya empiezan a aparecer los primeros sistemas de moneda, como la antigua Mesopotamia, los sistemas de cuentas para el trigo y demás. Surge esa profesión de banquero. Muy bien, se cultivan grandes extensiones de terreno, ¿de acuerdo? Sobre todo de trigo y arroz. Ya alimentos altamente energéticos, ¿de acuerdo? Ya se conoce el arado y la irrigación, ¿de acuerdo? Estamos muy adelante en lo que sería la agricultura. La agricultura no va a cambiar demasiado en muchos siglos. Y además se extiende la ganadería. Se utiliza energía de los animales, ¿de acuerdo? Recordemos, aquí estamos hablando de energía. La energía que nos proporcionan los animales todavía es muy poquita, pero ya empezamos a acumular energía extra que podemos empezar a utilizar de otras fuentes, pero también la hidráulica y la eólica. La invención de la rueda y de la vela mejoran sensiblemente las comunicaciones. Por ejemplo, nos permite navegar a más distancia y más velozmente, nos permite llegar más lejos con carros, trasladar mercancías de mayor peso, mayor volumen. Tendremos una discusión sobre el tema bancario. Víctor, guárdalo para luego. Me interesa eso.
¿Vale? Guarda el tema de los banqueros. Gran desarrollo de la alfarería, gracias al control que se tiene del fuego, y el comienzo de la metalurgia. Empezamos a tener empresas que se dedican al trabajo con metalurgia. Al bolsillo mágico. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya hemos terminado la época antigua, ¿de acuerdo? Hemos acabado con el neolítico. Y ahora ya nos vamos, sí que sí, a las grandes civilizaciones antiguas. Hay que reconocer que este documento está muy basado en lo que se conoce de la zona occidental y no tiene demasiado en cuenta lo que pasa en otras regiones del mundo, menos ligadas a la parte occidental. Pero creo que es bastante acertado mencionar como las grandes civilizaciones antiguas en este concepto, la de la antigua Mesopotamia, la de Egipto, la de India y la de China. Son las grandes en esa época. Muy bien. Bueno, las primeras grandes civilizaciones aparecen en diferentes lugares del planeta entre el 4000 y el 2000 a.C., es donde ya se empiezan a forjar las grandes ciudades, los grandes imperios. ¿Vale? Faltan los tartesos, faltan los cartagineses, falta una serie de sitios, pero me parece adecuado hacer una mención de estos 4, ¿de acuerdo? Mesopotamia es de las más antiguas, ¿de acuerdo? Aparece entre los ríos Tigris y Éufrates. Egipto, con 3000 a.C., a las orillas del Nilo. La India, 1500 a.C., entre el Ganges y el Indo. Y la China, 1500 a.C., al lado del río Amarillo. ¿Vale? Ya tendríamos estas más o menos 4 civilizaciones para hacernos una idea. Muy bien, contexto social. Aquí, ¿qué vamos a ver? Que ya la población es elevadísima, tenemos una altísima densidad de población. Es una de las características de las grandes civilizaciones antiguas, es que sus ciudades son enormes. Es más, por sí mismas ya no pueden sobrevivir a esa ciudad, necesitan un imperio alrededor que trabaje para la ciudad. La ciudad no está fabricando su propia comida, la comida la fabrican otras regiones. La ciudad fabrica o hace o sirve para otros medios con lo que paga al resto del imperio. Por lo tanto, la ciudad depende del imperio y el imperio depende de esas grandes ciudades. ¿Vale? El desarrollo del proceso de urbanización y por la innovación cultural, elementos que están relacionados con el desarrollo del comercio. El comercio aquí empieza a ser algo muy potente, ¿de acuerdo? En esta época ya el comercio entre naciones, el comercio individual, los grandes navegantes que circulan por el Mediterráneo empieza a ser algo muy común, algo muy importante. Aparecen culturas basadas en el comercio como son los cartagineses, que tienen una gran capacidad de navegación y comercian muchísimo con el resto de culturas. Es más, hay un concepto del trasvase de palabras entre diversas culturas a través del comercio, lo cual es muy interesante, a través de los navegantes que tenían una especie de idioma diferente basado más en el comercio. Muy bien, es decir, que estas civilizaciones pueden ser imaginadas como agrupamientos de personas, bienes o ideas cuya existencia y dinamismo están basados en su movimiento e intercambio. Muy bien. Bueno, que se haya agrupado toda esta gente y todos estos bienes y todas estas ideas sugieren que hay diferenciación y diversidad. ¿De acuerdo? Es decir, ya dentro de la ciudad empiezan a pasar cosas que van más allá del pequeño grupo. Ya empieza a haber varios grupos en la propia ciudad. La riqueza tanto humana como material e intelectual de las regiones fue generando la necesidad de una organización como resultado de la innovación, la comunicación y el movimiento de las poblaciones. Aquí la cosa se empieza a complicar, cuesta gestionar estos grupos de personas. Aquí es cuando empiezan a aparecer el tema del Estado. Aquí empieza a aparecer el Estado. A partir del 2000 empieza la involución. Sí. A lo largo de los siglos estas civilizaciones se fueron desarrollando gracias al movimiento, es decir, gracias al trasvase de nueva información desde otras regiones. La mezcla y el asentamiento de poblaciones en ricos valles y llanuras fluviales. ¿Vale? Al crecimiento de su población con el consiguiente aumento de la densidad. Esto es muy importante. Las poblaciones estas necesitan una cierta densidad para funcionar. Si las poblaciones se vacían, la civilización muere. Es algo como muy concreto.
el conocimiento, la tecnología y demás no puede sustentarse sin las poblaciones que lo sustentan, ¿vale? Bueno, y la expansión de los asentamientos para formar ciudades y más tarde convertirse en, por ejemplo, las ciudades-estado. Estados e imperios, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de grandes agrupaciones de gente. Miles de personas que no se habían visto en la antigüedad. Claro, imaginad una persona que se va desde una región apartada, donde son una familia o un caserío de 20-30 personas, y llega a una gran ciudad con miles de personas. Tenía que ser toda una experiencia. Muy bien, se garantizaba así el movimiento e intercambio de personas, bienes e ideas. Recordemos que estamos hablando de esclavismo todavía, ¿de acuerdo? A veces de forma pacífica y otras veces mediante la fuerza. Aparecen las grandes guerras. Muy bien, el movimiento y la interacción también puede apreciarse por los choques de los ejércitos. ¿Vale? Las grandes civilizaciones antiguas empiezan a tener grandes ejércitos con los que van asimilando otras regiones del mundo. Lo que puede haber supuesto una innovación tecnológica y cultural. Así, por ejemplo, los egipcios descubrieron las ventajas de las armas de hierro frente a las del bronce. Eran capaces de doblegar las armas de bronce, eran capaces de mellar las armas de bronce con las armas de hierro. Y romperlas, obviamente. Y la superioridad del carro como vehículo de asalto. El crecimiento urbano puede explicarse analizando los espacios donde el comercio era posible. Como siempre veis que el comercio es una parte muy importante del desarrollo humano. Sin comercio no hay desarrollo, sin comercio no hay movimiento de personas de una región a otra y no hay trasvase de información, que era la parte más crucial para el crecimiento. Y las formas en las que este comercio agrupaba a pueblos con sus bienes y servicios. Por ejemplo, si hablamos de la Meca era un puesto comercial. Era un puesto comercial. Era un puesto donde llegaban las tribus a comerciar todos los bienes de Asia y Europa en un punto de confluencia del camino de la seda. Muy bien. Estos espacios necesitan una cierta autoridad que les garantice orden y seguridad, ¿vale? Esto es lo que aparece. El Estado aparece como una forma de... ¿cómo decirlo? De sistema de control y proporción de la seguridad para estos comerciantes. Muy bien, a partir de ahí podemos especular sobre el crecimiento y espacio urbano y sobre las instituciones y pueblos que los administraban. Logros. ¿Qué ha pasado en esta época de las grandes civilizaciones? Nos ha aparecido medicina. Empieza a aparecer medicina. Ya no solo poner apósitos o ofrecer hierbas. Empieza a aparecer las primeras cirugías. ¿Vale? Como operaciones de cataratas, hernias y en el empleo de plantas medicinales. Astronomía. Descubren la periodicidad de ciertos fenómenos, como los eclipses y demás. Los egipcios eran muy usados a predecir eclipses. Por ejemplo, esto era un conocimiento que daba poder a los faraones. El poder hacer esconder el sol era un poder que solo estaba en mano de los hijos de los dioses, que eran los faraones. O sea que era un poder muy importante. Poder decir mañana haré desaparecer el sol. ¡Wow! La gente, imaginaos, flipaba. En plan de hostia, que ha apagado el sol. ¡Qué fuerte! Muy bien. Trazan mapas de constelaciones que nos permite para guiarnos en el mar. Y elaboran calendarios muy aproximados a los actuales. Dentro que cabe. En la matemática. Elaboran tablas de multiplicar y las potencias. La suma, aparece el cero. En la Mesopotamia, no, aparece el cero todavía no. Pero en la Mesopotamia aparecen cosas muy interesantes. Se aprende a contar, se aprende la base, lo que significan las bases. La cosa cambia completamente. Aplican los principios de la geometría y se crea el sistema decimal. Normalmente el sistema decimal era por lo de los dedos, 10 deditos. Pero bueno. La escritura. A partir de estas civilizaciones empezamos a tener registros de historia. Aparece la epopeya de Gilgamesh, que sigue siendo leída a día de hoy. El hombre que buscaba la inmortalidad todavía la conserva.
Y bueno, aparecen tecnologías varias de todo tipo. Se inventa la balanza, la rueda, el barco de vela, se crean los primeros mapas, miden el paso del tiempo con diversos aparatos, inventan el telar, planifican las ciudades aplicando reglas de urbanismo. Es decir, la tecnología está en pleno apogeo. Muy bien, aquí podríamos ver, por ejemplo, el tema de los egipcios en un telar. Esto sería bastante interesante. Esta es el dedal del telar, que pasaría de un lado a otro y demás. Muy bien. Nos vamos ya a la Grecia antigua. Muy bien. Durante sus primeros años, Grecia desarrolla una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad. Grecia aparece en un lugar muy privilegiado, difícil de asaltar, lleno de islas. Las ciudades de estado eran impresionantes ahí. Y además tiene una cultura muy rica, que es la parte más importante de la Grecia antigua. ¿Vale? Y aparece, bueno, y vamos a hablar un poquito del contexto social de la antigua Grecia. ¿Vale? La civilización griega estaba formada por pequeñas repúblicas o ciudades-estado denominadas polis. ¿Vale? Tenían, pues cada ciudad tenía su forma de organización propia. Su forma política está basada en las monarquías tradicionales, es decir, un rey de una polis que organiza su pequeña región de 5.000, 6.000, 7.000 personas y ya está. Las clases sociales existentes son la aristocracia, los pequeños agricultores, los artesanos, los comerciantes, los metecos, que eran los extranjeros que habían llegado, ¿de acuerdo?, sin derechos de propiedad o políticos, y por último, los esclavos. Muy bien, perfecto, Expertafer. Sigue en modo podcast. Es precisamente la existencia de esclavos lo que propicia la tendencia griega a los saberes especulativos de carácter contemplativo. Es decir, dado que hay esclavos, la gente que tiene tiempo libre, que tiene más ocio, puede empezar a dedicarse a hacer cuestiones de las que no depende su supervivencia. Pueden empezar a buscar información en el mundo sin que su supervivencia dependa de ello. Muy bien, que gozan de una posición económica desahogada, los que desarrollan pequeños avances técnicos que facilitan su vida cotidiana, y conforme van apareciendo estos avances técnicos vamos mejorando la cultura y la tecnología de Grecia. Muy bien, debido a la situación geográfica de Grecia y a sus necesidades económicas y comerciales, va a estar en contacto con las civilizaciones antiguas babilónica y egipcia. Los griegos están siempre en contacto con los egipcios y con los babilonios. Grecia va a absorber los conocimientos de las civilizaciones del antiguo Egipto y de Babilonia. Eran muy dados a absorber conocimientos, a aprender de otras culturas. Sobre todo la geometría, muy importante para la matemática. Pensad que hasta no hace mucho la matemática se expresaba de forma geométrica. Y la astronomía de los babilonios, muy importante para la agricultura y para la navegación. Y a la medicina de los egipcios va a reformular todos estos conocimientos desde los supuestos de su nueva filosofía. Aparece la filosofía griega, el amor por el conocimiento aparece ya sí que sí en todo su esplendor en la antigua Grecia. Muy bien, y por lo tanto también una forma de pensamiento más racional, abstracta, sistemática y formal. Ya no es un artesano que está desarrollando una tecnología, que tiene suerte y demás. No, la cosa se está poniendo ya seria. Empiezan a aparecer los primeros filósofos que, aunque equivocados en muchos conceptos, empiezan a pensar de una forma diferente, más avanzada, más abstracta. El pensamiento griego va a ser un referente para todo el pensamiento occidental posterior, incluyendo nuestros días, incluyendo nuestros días. Su importancia radica en el acierto de sus bases fundamentales. ¿Cómo vamos a resumir sus bases? El mundo es ordenado y se rige por leyes racionales. Las matemáticas pueden explicar los fenómenos físicos o reales. Hay que estudiar el origen de los fenómenos y las cosas, ya que las primeras apreciaciones pueden ser engañosas. Y la lógica y la deducción se toman como bases para la investigación científica. Hay que decir que la lógica y la deducción, han ido cayendo un poquito, pero más o menos lo demás sigue manteniéndose. Es decir, por ejemplo, en teorías cuánticas la lógica es contraintuitivo, todo lo que ocurre es contraintuitivo.
Pero bueno, nos sirvió bastante para avanzar muchísimo. Muy bien. A partir del siglo IV, con Alejandro Magno, se produce la unificación de Grecia. Alejandro Magno unifica Grecia y expande Grecia mucho más allá de sus territorios. Empieza sus andanzas por Asia y bueno, deja la Universidad de Alejandría y demás. ¿De acuerdo? Bueno, deja muchas Alejandrías realmente por el mundo. Y la expansión de su imperio hasta el río Indo, es decir, hasta la India. Alejandro Magno llega a la India. Se produce también la unificación cultural y lingüística que impulsa el progreso del pensamiento y de la técnica. Muy bien. ¿Qué lograron los griegos? ¿Qué logran los griegos en aquel momento? Pues en medicina, con Hipócrates nace la medicina como la entendemos hoy en día. Investiga relaciones entre las enfermedades y las causas ambientales. Es decir, hostia, se ha puesto enfermo esta persona porque ha estado cerca de un producto que le ha puesto enfermo. ¿Habrá relación? Esto es muy importante porque hasta no hace mucho, en algunos conceptos se hablaba de los humores, de las enfermedades de origen... no diré emocional, diré de cuestiones del alma, de cuestiones divinas, de maldiciones y demás. Aquí la cosa cambia bastante. Como el clima, el agua, además de la dieta y el estilo de vida, es capaz de pronosticar la evolución de sus pacientes. Esto es muy importante. No hay que rezar a ver qué pasa. Puedo decir, oye, está en estas condiciones, le he dado este producto, es casi seguro que mejora o que empeora. Es muy importante. Muy bien. Matemáticas. Aquí también le dieron muchísima energía. Exacto, el concepto emocional se mantiene, por ejemplo, en la filosofía y medicina china, pero también es decir, el concepto de no desligar la parte emocional de la parte física, ya que las emociones surgen de una parte física, es un concepto que no está del todo mal tomado. Es decir, si tú te encuentras mal y tomas malas actuaciones en tu vida o no generas suficiente serotonina o dopamina o lo que sea, tú vas a tener problemas físicos importantes derivados de eso. Es decir, lo que pasa es que esta gente lo toma muy a lo espiritual, pero la parte emocional y la parte física son dos partes de lo mismo. Es como el dolor de la mano izquierda y el de la mano derecha. A ver, depende de lo que sea, pues puede tener relación. Sí, era mejor el método griego. El método griego avanzó mucho más y por eso los chinos se quedaron atrás en eso. Obtienen grandes avances en matemáticas y geometría deductiva. Pitágoras enuncia el famoso teorema de Pitágoras, que la verdad es que me fascina que la gente no se conozca que él trabajaba con cuadrados. Pero bueno, Euclides establece las bases de la geometría euclidiana, las 5 formas perfectas y demás, que solo se mejora en el siglo XX. Hasta el siglo XX la geometría euclidiana se mantiene casi 4000 años, es una locura. Herón de Alejandría realiza aportaciones a la resolución de las ecuaciones de segundo grado, muy importantes. Tales de Mileto reformula las matemáticas y la geometría empírica. Tales de Mileto mejora la matemática y la geometría empírica de los egipcios y las incorpora al pensamiento occidental. En astronomía también, un montón de trabajo en astronomía. Aristarco midió la luna y el sol, consigue determinar distancias y anunció la primera teoría heliocéntrica. Descubre que el sol está más lejos que la luna, lo cual es increíble. En esa época es increíble que pudiera medir eso. Según lo cual, la Tierra giraba alrededor del Sol en una órbita pues circular. Bueno, mira, no está mal. Y las estrellas permanecían fijas. Ptolomeo recopila todos los conocimientos astronómicos de su tiempo. Anaximandro realiza una propuesta cosmológica de carácter mecanista y no mitológica e inventa el astrolabio. Es decir, empiezan a aparecer cada vez nuevos procedimientos que permiten identificar nuevas formas de ver el mundo. A ver, aparecen un montón de avances tecnológicos.
Cesbio fabrica el primer cilindro provisto de un émbolo, que cabe considerar la primera bomba de agua, ¿vale? Sí, sé orientarme con el astrolabio. Me tocó aprenderlo. Y con esta bomba de agua construyó el primer órgano con varios tubos de diferentes longitudes, de acuerdo, y un teclado para poder accionarlos, es decir, aparece el primer órgano. También inventó el reloj de agua, que nos permite medir el tiempo por la noche. Arquímedes es conocido como un destacado matemático, pero también hace bastantes inventos. Algunos de los inventos todavía son utilizados hoy. Estudió la mecánica de la palanca y estudió la línea helicoidal e inventó la rosca que lleva su nombre, la rosca de Arquímedes, o el tornillo de Arquímedes. También junto con el tornillo con la rueda un tornillo con una rueda dentada para conseguir el engranaje llamado tornillo sin fin, también súper importante, usado hoy en día en un montón de conceptos y aparatos tecnológicos. Muy importante. Cuando Siracusa, su ciudad natal, fue asediada por los romanos, mantuvo al enemigo en jaque con toda clase de inventos mecánicos como la catapulta. La catapulta que después vemos en los romanos les hizo pasar un muy mal trago a este hombre. Muy bien, vamos a la antigua Roma. O a la Roma antigua. Bueno, se designa la Roma antigua o antigua Roma como un estado de la antigüedad, ¿de acuerdo? Debido a que Roma se expande muchísimo, podemos determinar que la época romana es una época de la humanidad como tal, ¿vale? Surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto del Sáhara y desde la península ibérica hasta el Éufrates. Es decir, desde Gran Bretaña, en la línea que separa Gran Bretaña de Escocia, madre mía, hasta el sur, hasta el Sáhara. Es impresionante lo que llegaron a desplegarse los romanos. Muy bien. Obviamente, en un principio, tras su fundación, según la tradición en el 753 a.C., Roma era una monarquía donde un hermano mató a otro, y más tarde, en el 509, fue una república latina, y en el 27 a.C. se convirtió en un imperio. Muy bien. Contexto social. Hay que reconocer que esto está muy resumido, ya que la antigua Roma pasa por monarquía, democracia, imperio, y va haciendo ese ciclo. Pero bueno, Roma fue un imperio urbano sostenido por la explotación extensiva de grandes colonias, ¿vale? Roma lo que hace es generar colonias de las que va importando el material que va fabricando hacia las grandes urbes, hacia las grandes ciudades. Y asentado en el poderío militar romano. Roma se mantiene con su gran ejército. Y la mano de obra esclava, ¿vale? El mantenimiento del nivel de vida de las ciudades dependía del abastecimiento desde los grandes latifundios. Para ello los romanos construyeron una gran infraestructura de comunicaciones tanto terrestres como marítimas. Es decir, la cantidad de carreteras que construyeron es impresionante. Muy bien, la cultura romana fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. La griega, las desarrolladas en Oriente, la Mesopotamia y Egipto, sobre todo, consiguen crear esa cultura que aparece en Roma. Uno de los vehículos que más contribuyó a la universalización de la cultura romana, que pronto fue de todo el imperio, fue el uso del latín como lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. Roma descubre una cosa que no habían descubierto otras civilizaciones, que es que si se querían expandir, tenían que hablar igual, tenían que entenderse. Si veis algunos relatos antiguos, como la Torre de Babel, el hecho de empezar a diferenciar las lenguas y empezar a crear barreras lingüísticas hace que la gente no se entienda. Y cuando la gente no se entiende, no puede comerciar, no puede compartir información, no puede hacer mejorar la sociedad, porque la gente no se entiende. Y es muy difícil hacer una construcción, un proceso con gente con la que no te entiendes. Los egipcios, por ejemplo, marcan la piedra Roseta que permite la comunicación entre romano, griego, egipcio y babilonio, si no recuerdo mal. Correcto, hacían las cosas en varias lenguas porque era un imperio muy grande, con muchísimo comercio internacional de aquella época. Bueno, logros característicos de esta gente.
Los romanos no es que inventaran o crearan grandes avances en la ciencia, pese a que gobernaron muchos siglos Europa, pero sí que realizan una gran cantidad de avances técnicos. Muy bien, pues lo dicho, no desarrolla mucha ciencia, pero aparecen muchos avances técnicos. Grandes aportaciones a la construcción, ¿vale? Cemento hidráulico, arco de medio punto, a las tipologías constructivas, escuelas, hospitales, baños, teatros, es decir, aparecen un montón de edificios que nunca habían existido. Infraestructuras urbanas e interurbanas, 70.000 kilómetros de calzada, empedradas, túneles, puentes, y además de destacar la robustez de sus construcciones. Fijaos en las calzadas romanas después de miles de años. Eso seguramente en su época pues eran caminos bastante agradables al paso. Los romanos se interesaron mucho no solo por la higiene personal, sino también por la salud pública. Recordad que tienen muchísima gente en sus ciudades. Además, todos los recintos deportivos públicos estaban provistos de baños con calefacción central. Es decir, esta gente generaba una calidad de vida impresionante en sus ciudades. En comparación con lo que había fuera, vivir en la ciudad era vivir en la opulencia más absoluta. Aunque fueras un esclavo, vivías mejor que la gente que vivía fuera de las urbes. Aunque fueras el último mono de la ciudad. Por eso son tan prolíficos. Por eso la gente se une al imperio. Desarrollo de la industria de objetos ornamentales, ¿de acuerdo? Y la creación del calendario juliano, ¿de acuerdo? Aparece los 365 días más un cuarto y se mantiene hasta 1582. Muy bien. Hemos terminado ya la era romana, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la Edad Media, ¿de acuerdo? Podemos decir que esta edad está muy menospreciada por mucha gente, pero a mí me parece muy interesante en cuanto a los avances que hay, pero bueno, vamos a darle un poquito de caña. Término utilizado para referirse a un periodo de la historia, ¿de acuerdo? Que va desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente, que es el siglo V, hasta el siglo XV, con la aparición del Renacimiento, que vendrá después. No obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. ¿De acuerdo? Hay como la Edad Media, la caída del Imperio, un poquito antes, cuando el Imperio ya es cristiano. Hay un poquito de duda y después del siglo XV se usa la aparición del Renacimiento, pero claro, eso no aparece en todos los lados igual. El término implicó su origen en una parálisis de progreso. ¿Vale? Este es el concepto, es que durante 1000 años teóricamente no avanza nada la sociedad. ¿Vale? Teniendo en cuenta que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, lo cual no estoy de acuerdo, ubicado cronológicamente entre la gloria de la Antigüedad clásica y del Renacimiento. Sí que es verdad que está rodeado de dos épocas muy prolíficas, pero ya hemos visto que en la era romana de ciencia no se avanzó nada. En la Edad Media sí que se avanza de ciencia. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno más de los que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente en dos épocas: la Alta Edad Media, la inicial, y la Baja Edad Media. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cómo era la sociedad de la Edad Media europea. ¿Vale? Porque hay que reconocer que no es lo mismo la sociedad europea de la Edad Media que la sociedad, por ejemplo, oriental de la Edad Media. Es bastante diferente. Hablamos de un sistema feudal, ¿de acuerdo? Hablamos de reyes, hablamos de monarquías hereditarias. Espérate. Es un tipo de sociedad agraria de estructura piramidal, ¿de acuerdo? Hay menos gente arriba, más gente en la base, como ya había habido antes, en la que se distinguen tres estamentos: la nobleza, y donde estaría el alto clero, que suelen ser hijos de reyes. Después estarían la nobleza, el alto clero y los campesinos abajo. Nobleza, alto clero, campesinos. Las bases de la diferenciación social son la sangre, eres hijo de. El linaje y el patrimonio. Sangre, linaje y patrimonio. Era muy difícil la movilidad entre la clase social. Si tú nacías campesino, morías campesino. Si tú nacías rey, bueno, a lo mejor no morías rey, pero casi seguro morías rey. Y del clero lo mismo. Es una sociedad de estructura feudal, se rige por el pacto de vasallaje.
según el cual el señor feudal, que se encuentra en la cúspide de la estructura piramidal, ofrece a sus vasallos protección y tierras a cambio de diversos servicios. Es decir, yo te ofrezco mi tierra para que puedas cultivarla y tú a cambio me vas a dar servicios. Y eso se extiende durante generaciones. La economía. Se trata de una economía autárquica de subsistencia. También hay que decir que uno de los grandes problemas es que se prohibió la usura, se persiguió la usura. La usura era algo horrible. Y no estoy hablando de usura al concepto del 20% de interés, no, estoy hablando de cualquier tipo de inversión que tuviera una tasa de retorno. Eso era usura. Y eso hizo que nadie quisiera invertir en ningún proyecto, porque claro, si no había tasa de retorno, pues ¿para qué voy a invertir? Y entonces eso paró todas las inversiones, el dinero no llegaba donde hacía falta y la producción no se iniciaba. Muy bien, ciencia y tecnología. En este periodo se produce un estancamiento en el avance de la ciencia y de la tecnología, ya que en la mentalidad de la época el mundo terrenal es un mundo fugitivo y despreciable comparado con la vida eterna. Sin embargo, en esta época y sobre todo en los monasterios se lleva a cabo una labor que será clave en el despegue científico posterior. La ciencia se refugia en los monasterios y lo mejor es que en los monasterios los cleros se dedicaron a cultivar esa ciencia. Por eso se conservan los libros antiguos. Por eso empiezan a pensar los que están en el clero. El clero, a la vez que es el que para el progreso, también es quien está germinando el progreso en el interior de sus claustros. Tienen ese doble trabajo, que consistirá en la recopilación de los conocimientos antiguos, y no solo la recopilación, pero bueno. La Baja Edad Media, de acuerdo, del siglo XI al XV. Aquí ya sí que hemos pegado un salto. Durante esta época se producen las grandes transformaciones políticas y sociales. Aquí ya ha cambiado todo. Las monarquías cada vez tienen más poder. ¿Vale? Esto también es verdad. Las monarquías empiezan a conseguir más poder. Ya no son solo el que protege al pueblo, empiezan a tener otro tipo de poderes. En detrimento de los señores feudales y del papado. Es decir, las monarquías empiezan a ser más poderosas a nivel estatal y los pequeños señores feudales empiezan a reducir su poder, así como el papado, que también tiene problemas sobre todo con la monarquía española. Que le dimos algún saludo al papa. Desde aquí saludos al papa nuevo. Estas nuevas monarquías más fuertes se asientan en una única administración fiscal. Es decir, todo el dinero ya no va a las haciendas de los señores feudales, sino que ya se centraliza en el Estado. Y de la justicia para todo el territorio y se ejerce un ejército fuerte y estable. Aquí ya empezamos a trabajar con grandes ejércitos estatales, porque tienen la hacienda suficiente para pagar esos grandes ejércitos. Muy bien, esta nueva coyuntura. Sí. A ver, en esta nueva coyuntura se produce una revitalización de la sociedad. Empieza a aparecer comercio, industria, empieza ya la cosa a moverse. Que se fundamenta en una actividad comercial más elevada y de la vida ciudadana también. Y en una nueva concepción del mundo más optimista que llevará a una mayor preocupación por los bienes materiales y que estimulará la experimentación y el avance de la ciencia. Pensad. Hemos salido de una época donde el mundo ha quedado totalmente devastado económicamente. Se tardó casi 5 siglos en recuperar la economía y salir del pozo que dejaron los romanos, porque dejan un pozo bastante gordo económicamente. La destrucción del imperio es una destrucción a todos los niveles. Se ha destruido todo. Llegan los godos, los visigodos, y cuando empieza a haber comercio casi al final de la Edad Media, la cosa está empezando a salir. Muy bien. Logros característicos. ¿Qué se consigue en la Baja Edad Media? Pues nada, lejos de estancarse, que es lo que habíamos comentado, la tecnología medieval produjo una revolución en la utilización humana de los recursos energéticos. ¿De acuerdo? Recordemos que los recursos energéticos eran una forma de medir el desarrollo de la sociedad humana. ¿De acuerdo? Transformó las armas bélicas, permitió al hombre adentrarse en alta mar y creó nuevas herramientas y combinaciones de herramientas para facilitar el trabajo. Las máquinas herramienta aparecen ahí. Y sobre todo ofreció una nueva visión de la innovación tecnológica, que preparó el camino para los posteriores logros. Es ahí donde ya se está empezando a calzar
lo que será después el Renacimiento. Recopilación y traducción de los autores islámicos, ¿de acuerdo? Recordemos que en el siglo X aparecen las grandes bibliotecas, aparecen los grandes matemáticos islámicos. Allí era donde estaba la cultura. La cultura se había ido de Europa para pasar a la zona asiática, y en Asia se estaba avanzando a una velocidad increíble. Sí que es verdad que cuando aparece el nuevo Islam, la cosa se para, lo frenan ahí, y entonces la cultura se refugia en Europa de nuevo. Pero Islam los países islámicos en aquel momento eran el meollo, era lo que estaba haciendo avanzar la humanidad, que facilitará su difusión y tendrá como consecuencia, entre otras, la extensión de los números árabes y las reglas aritméticas. Muy bien. Cada vez se usa más el dinero, ¿de acuerdo? El dinero, la moneda, empezamos a usar más la moneda fiat, que tendrá como consecuencia la aparición de los primeros banqueros. Curioso, primeros banqueros, vaya. Víctor, tenías razón. E impulsará el estudio de la física y la matemática. Aquí viene el cero, como bien dice Víctor, aunque ya existe algún protocero por ahí, pero bueno, el cero aparece ya con todo su esplendor cuando aparece el cero árabe. Muy bien, innovaciones importantes en agricultura, la aparición del arado. Por otro lado, se produce una integración mucho más efectiva entre agricultura y ganadería, que hasta entonces estaban totalmente peleados. Se supone que algunas de las peleas de la época del Paleolítico fueron entre gente que era agricultura y gente que era ganadera. Muy bien. Mejoras en los transportes, ¿de acuerdo? Aparecen nuevos arneses de caballo, herraduras, los muelles en los carruajes, ¿de acuerdo? Es decir, la cosa está avanzando hacia algún sitio. En el terreno de la navegación aparece la vela triangular, que es muy importante, mucho más eficiente, mucho más barata. El timón moderno, los nuevos sistemas de construcción y la brújula magnética, que proviene de China. ¿Vale? Estamos teniendo ya a Marco Polo por ahí. Casi. Las innovaciones en la construcción, tecnología militar. Aparecen muchísimos avances en tecnología militar. Se combina la silla de montar con los estribos. Y por lo tanto la caballería empieza a triunfar entre otras fuerzas militares. Además, la caballería era muy poderosa en comparación con otras fuerzas militares. Inventos como el molino de viento, la pólvora, el reloj mecánico. Como veis, hay las lentes, muy importante, la elaboración del vidrio. Aparecen una gran cantidad de avances tecnológicos. En los siglos XII y XIII, aparecen las primeras universidades. Tenemos ya por fin lugares donde se concentra el conocimiento, aunque todavía mezclados con los movimientos clericales, pero ya empieza a salirse fuera de la cuestión religiosa, empieza a aparecer la religión al conocimiento, muy importante. En Francia, fundado obviamente por los dominicos, de carácter aristotélico y naturalista. Y en Inglaterra, fundada por los franciscanos, de carácter agustino y matemático. Habían universidades algo antes, pero aquí empieza a explotar el conocimiento, es decir, empiezan a aparecer universidades como si fueran setas. Aquí, si no recuerdo mal, España tenía una universidad por el siglo XI, una cosa así. Hay un tema de la primera universidad que es un poquito antes de esto, pero empiezan a aparecer, ¿sabes? No es lo mismo tener una universidad que tener un montón de universidades. Por ejemplo, habían universidades islámicas en el siglo IX y X. Obviamente esto era antes. Pero aquí ya empieza... No es lo mismo tener una universidad por ahí que empiecen a aparecer una detrás de otra. Es una explosión diferente. Y con una docencia basada en el espíritu crítico. La época medieval ocupa un lugar privilegiado, la cultura árabe. Pensad que la cultura árabe en la Edad Media fue donde brilló. Tuvo su momento. Brilló muy fuerte. Y los avances que estos realizaron en multitud de campos, sobre todo en química y medicina. Debemos todavía muchas cosas a los árabes de esa época. Árabes de zona de Asia Central, recordemos, zona de Asia Central, no zona de Norte África, Asia Central, ¿vale? En química desarrollaron los estudios los alquimistas alejandrinos y se establecieron el azufre, el mercurio
y la sal como los 3 principios primordiales de las cosas. Eso también, bueno, cuestiones que tenían ellos. En la medicina destacaron personajes como Reyes, del siglo X, que aplicó la química y la medicina, y ya escribió sobre la viruela y el sarampión. Siglo X, ¿eh? Bueno. Y obviamente Averroes, que con sus estudios dio fama a la Escuela Hispano-Árabe de Medicina. Muy bien, ya hemos terminado la Baja Edad Media, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que ha habido un montón de avances, muchos más que en las anteriores épocas. También es una época un poquito más larga. Sí que está oscurecida al principio, pero la segunda parte es muy, muy potente. Y ya nos vamos al Renacimiento. Vamos un poquito lentos hoy, Es posible que lleguemos a las 2 horas. Hoy vamos a ir a las 2 horas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un poquito. Este es más rápido, pero fue muy intenso. ¿De acuerdo? Esto es un cambio de mentalidad completo. ¿Vale? Siglo XIV, empieza en Italia y podemos decir que dura hasta más o menos el siglo XVI. 2 siglos con algo de cambios fundamentales políticos, económicos y tecnológicos. Contexto social. Hemos terminado la Baja Edad Media, ¿de acuerdo? Empieza... ya no hay una fragmentaria sociedad feudal, ¿vale? Ya la cuestión no es tan agrícola. Empiezan a aparecer un montón de urbes donde hay otra vez artesanos. Empieza a aparecer gente de caudales. Se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil. Por fin los mercantes vuelven a estar a la orden del día. El Renacimiento se va a caracterizar por el espíritu libre de investigación y por el humanismo. Es decir, la gente cambia de objetivo. ¿Vale? Muy bien. Que llevará al estudio de todas las materias, por lo que va a producir un impulso espectacular a la investigación científica y técnica. Pero el Renacimiento fue además el periodo de grandes viajes. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el viaje a las Américas, que estaría dentro del Renacimiento, siglo XV, 1492. El descubrimiento de todo un nuevo continente, riquezas, conocimiento, cultura, es brutal, la expansión es increíble. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a cuestión, bueno, aparece la imprenta también y volvemos otra vez a que haya comunicación, a que haya trasvase de comunicación entre culturas, que genera crecimiento, ya lo hemos visto anteriormente. Las riquezas del Nuevo Mundo ayudaron a desarrollar las de ya por sí crecientes economías europeas, y no hablo solo de economías y crecimiento como el oro, que realmente el oro no te hace crecer la economía como tal, pero sí que la aparición de nuevas mercaderías como era la patata, como era el tomate, cositas así cambian completamente el mundo, más que el oro, porque el oro no se comía. Al mismo tiempo empieza a surgir una nueva forma de política, la monarquía nacional. El oro la lió en Sevilla, es posible. Los conocimientos medievales italianos desarrollaron técnicas mercantiles y financieras como la contabilidad o las letras de cambio, súper importante para la aparición de grandes proyectos comerciales y empresariales. La creación de la deuda pública, aquí la cagamos, muy fuerte. Esto se debería poder borrar de la historia. Concepto desconocido en épocas pasadas, porque antes el Estado tenía que pagar al contado todo. Al Estado no se le fiaba un duro y se hizo bien durante esa época, pero bueno, mira, cosas que pasan. Pero antes lo que hacían era bajar el precio de las monedas, pues poniendo menos peso o poniendo menos oro o cosas así, ¿sabes? Mira, justo... Y bueno, esto lo que produjo fue una cosa maravillosa, que era la inflación de la moneda. Una cosa maravillosa. Bueno, muy bien. Esta fluida sociedad mercantil contrastaba claramente con la sociedad rural de la Europa medieval. Cambia completamente el chip ahí. Nos metieron un gol en la evolución totalmente. Es eso y lo del... ahora me sale un segundo. No me sale. Da igual, ya me acordaré. Es eso y lo del apéndice. Son los 2 goles de la evolución, ¿vale? El apéndice y la deuda pública. Muy bien. Muy bien, vamos a ver logros característicos de esta época, ¿de acuerdo?
El Renacimiento pues es considerado una de las épocas más prolíficas y podemos hablar directamente ya no de partes de la sociedad que hacen avances, sino de personas que hacen avances. Leonardo da Vinci, una locura lo que hizo todo ese hombre, solo. Pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, físico, científico y filósofo. Que apenas vivió 67 años. Pensad en eso. Estudió la anatomía y fisiología humanas. En ingeniería y física captó de manera intuitiva los principios de la mecánica estática y dinámica. Comprendió y utilizó intuitivamente el método experimental. ¿Vale? Después aparece Copérnico. También este sí que es muy importante. Muy, muy importante. Que escribe la obra de Revolution Orbitum Celestium. ¿Vale? Ya aparece el modelo heliocéntrico. Con esto desmantela toda la física y astronomía aristotélicas, que tenían que usar un montón los epiciclos para poder explicar la existencia de ciertas cuestiones. Miguel Servet, médico y teólogo español, que descubrió la circulación pulmonar y de la sangre, muy importante para descubrir cómo funcionaban las cosas. William Harvey, Bacon, que establece los pasos del nuevo modelo experimental, que es el que crea las bases de la ciencia, crea la tecnología que luego usa la ciencia, ¿de acuerdo? Kepler, Galileo Galilei. Y por supuesto también dentro de la metalurgia lo importante es que empezamos a poder usar bien el acero. Por fin usamos bien el acero. El acero va a ser muy importante para el desarrollo posterior. Es un metal una aleación, mejor dicho, que está muy por encima de cualquier otro material que hubiéramos conocido hasta ese momento y nos va a permitir hacer cosas que no éramos conscientes que se podían hacer. ¿Vale? Muy bien. Después de la maquinaria, lo que reviste mayor importancia al Renacimiento, más que haya nuevas máquinas, es el aumento de la escala y perfeccionamiento de las que ya había. Cada vez hacemos mejores máquinas, más adaptadas, más mejoradas, ¿de acuerdo? Podemos empezar a fabricar nuevas máquinas herramienta. Espérate, dame un segundo que consiga una cosa. Quiero copiar el nombre, un segundo. No puedo. Vale. Muy bien, disculpad, ¿eh? El transporte, que es una característica del Renacimiento, ¿de acuerdo? Que sobre todo es la que nos permite expandirnos, la que nos permite transportar bienes, cultura y personas alrededor del mundo, que es lo que genera el cambio y el crecimiento, ¿de acuerdo? El buque adquiere la forma que iba a conservar hasta casi el siglo XIX. Es decir, los barcos van a ser tal y como son en el Renacimiento durante 4 siglos, lo cual es una auténtica locura, ¿vale? Con múltiples mástiles, múltiples cubiertas, varias velas para cada mástil, el timón y el codastre. Que la rueda del timón todavía no había sido inventada, pero bueno, poco le faltaba. Esta parece siglo XVI, XVII, ya tenemos la rueda de timón. Muy bien, se construyeron instalaciones portuarias más eficaces, ¿de acuerdo? El puerto empieza a ser una cuestión importante, la mercancía empieza a llegar en grandes cantidades por el puerto, más que por la tierra. Los de los egipcios fueron más daño, ¿no? Sí, pero tampoco eran unos barcos tan... Bueno, a ver, sí. Los egipcios, los chinos eran barcos impresionantes, los romanos también. Las trirremes, una auténtica locura. 3 plantas, 3 cubiertas de remos, una auténtica locura. El transporte terrestre mejora y las carreteras empiezan a mejorar de calidad, ¿vale? Ya se empieza a usar para carruajes más ligeros, no para animales de carga, lo cual cambia drásticamente cómo son las carreteras. Y bueno, la tecnología militar explota, literalmente. Empezamos a usar la pólvora de forma generalizada y empiezan a aparecer arcabuces, pistolas, empieza a aparecer una serie de herramientas que hasta entonces pues no teníamos, y cambia completamente el tipo de ejército que vamos a tener. Ejércitos más pequeños, más ligeros, que se pueden mover mejor,
no tan armados, no tan pertrechados, con grandes armaduras, cotas de malla y demás, sino ejércitos mucho más ligeros. Muy bien. Y entonces nada, vamos a la parte 8, ¿de acuerdo? Que es la parte de la revolución industrial. ¿De acuerdo? Recordemos que esto es una parte muy importante. Dice, ¿los chinos ya lo usaban? Sí, pero recordad que he dicho que esta era una visión europea del avance tecnológico. Recordemos que estamos haciendo una revisión europeísta del avance tecnológico, igual que no hemos hablado, por ejemplo, de las tribus americanas, o casi no se ha hablado del desarrollo tecnológico chino con la imprenta antes que nosotros. Cosas así, pero bueno. La revolución industrial es el proceso de evolución, ¿de acuerdo?, que conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados. Es decir, desde una cosa manual a una cosa mecanizada. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de la Edad Media. Sí, y de la moneda china, correcto. Tampoco hemos hablado de la moneda china, hemos hablado de la moneda cuando ha aparecido la moneda europea, ¿vale? Es decir, esto es una visión muy europea del desarrollo tecnológico, muy, muy occidental. Es poco inclusiva. Muy bien. Al final de la Edad Media, los sistemas tecnológicos denominados ciudades hacían mucho que eran característica principal de la vida occidental, ¿de acuerdo? En las ciudades es donde está casi todo el mundo, ya lo hemos dicho antes. Con ombligo gordo, sí. En el 1600, en Londres y Ámsterdam, tenían poblaciones superiores, es decir, esas ciudades superiores a 100.000 habitantes. Hoy en día esa población la tiene Hospitalet. Pues esa población era capaz de ya generar cambios estructurales en la sociedad. Y París era el doble de esa cantidad. París era una locura. 200.000 personas en una ciudad era una auténtica locura. Además, los alemanes, los ingleses y los españoles y los franceses comenzaron a desarrollar imperios mundiales, imperios donde no se ponía el sol. ¿De acuerdo? A principios del siglo XVII, los recursos de capital y los sistemas bancarios estaban lo suficientemente bien establecidos en Gran Bretaña como para iniciar la inversión de técnicas de producción en serie. Aparecen los primeros telares industriales. Además, aprovechando las ovejas que tenían en el lugar. Recordemos que la primera revolución industrial es una revolución basada en el uso de las ovejas, o sea que estamos muy vinculados a la primera revolución industrial. Muy bien, los acontecimientos previos que permiten el desarrollo tecnológico y científico y económico de dicha evolución son... Mira que ese fue un momento para los paneles solares, pues la verdad que sí, porque aparte teníamos una alta temperatura en la Edad Media. Fue el periodo de alta temperatura, pero bueno, el descubrimiento de América, que cambia completamente la visión del mundo. Se intensifican los grandes viajes por mar. Ya no importa, 28, 30 días en alta mar es algo normal, ir a América es lo que tardas. Crece especialmente la actividad comercial con las colonias. Ya es normal que haya un gran tráfico comercial con las colonias. El contacto con nuevas culturas, tipos de sociedades, eso cambia completamente la visión del mundo, eso es importante. Tenemos que entender que no mezclarnos, pero sí interactuar con otras sociedades cambia completamente nuestra sociedad y hace que nuestra sociedad mejore. Es decir, de la interacción sale una mejora. No necesita que sea mezcla, solo interacción. No hace falta que las dos sociedades se unan en una. Solo necesitan estar comerciando para mejorar. Hay una nueva mentalidad, ¿de acuerdo? Hay una gran crisis del saber tradicional, que estaba basado en un tema eclesiástico, eso se tira ya para atrás, ¿vale? Hay una gran hay un gran cambio de mentalidad, se pasa del pesimismo, que estaba muy asentado en la alta Edad Media. Pensad, y esto yo lo tengo bastante claro, después de la época romana, la gente entra en una depresión global. Es decir, la caída del imperio es una crisis económica que dura siglos. Pensad cómo todavía nuestra sociedad está un poquito tocada por la crisis mundial del 2008. ¿Cómo no debían estar esos cuando se cayó todo el imperio? Es decir, debió ser brutal para la sociedad que tus abuelos contasen cómo sus abuelos habían visto a lo mejor el imperio, cómo había grandes culturas y tal, y de repente todo eso se derrumba y tu sociedad se dedica a subsistir en el peor nivel de precariedad posible. Debe ser destructivo, debe ser demoledor eso.
Eso debió ser demoledor. Muy bien, cambios sociales, ¿de acuerdo? Las ciudades son incapaces de absorber la gran masa de población procedente del medio rural. Hay un límite, ya no son capaces de ir absorbiendo nueva población, ¿vale? Ello se traduce en un empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades. Ya no se vive tan bien en la ciudad, ¿de acuerdo? Aparece la distinción entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo. Exijamos un perdón romano, por favor. También surgen los conceptos de propiedad pública y privada. Aparece por fin el concepto de propiedad privada dentro de la sociedad europea del siglo XVII ya. Ya aparece esa idea implantada otra vez en el siglo XVII, después de haberla perdido muchos siglos antes. Aunque ya aquí en el siglo de oro ya se había hablado de ello y demás, pero bueno, esa idea fue buena. Muy bien. Dentro de la política, en ese sentido, se favorecieron las investigaciones científicas. Los grandes reyes querían científicos a su lado para demostrar cómo de avanzada era su civilización, o su reinado, o su país. ¿Vale? Se unifican los mercados interiores y se favorece el desarrollo industrial. Muy importante. Las revoluciones liberales favorecen el capitalismo mercantil, también, que se terminará transformando en el capitalismo industrial. Es decir, la gente empieza con esos ahorros o con esa deuda que han podido adquirir en la banca, que ya no está limitada al concepto de la usura, a poder empezar a comerciar, a acumular riqueza y a gastarla en nuevos proyectos industriales. Muy bien, economía. Aparecen los conceptos de racionalidad y eficiencia económica. Se van a aplicar a la investigación científica y técnica. No, bueno, es capitalismo en cuanto a que... Es que no es una cuestión ideológica. A mi modo de entender es una forma de trabajar. Es decir, cómo empiezas a fabricar cosas ahorrando primero un capital para poder invertir en un medio. No es un libro austríaco. No es un libro austríaco, estoy de acuerdo, ¿vale? No es austríaco. No ha hablado de la economía española, no ha hablado de nada. Pero bueno, vamos a centrarnos en la cuestión tecnológica, que es la parte importante. Muchísimas gracias, Eikur, por esa raid. Bienvenidos a los que estabais disfrutando de Eikur jugando, creo que al Metroid. Y ahora podéis ver la parte de desarrollo tecnológico y económico de la Edad Media y posterior. Estamos en primera revolución industrial. Sed bienvenidos y tomad asiento en la primera línea. Muy bien, en la ciencia, a partir del Renacimiento, se puede empezar a hablar de verdadera ciencia, ¿de acuerdo? Por fin podemos hablar de ciencia. Ya hemos hablado antes que en la Edad Media aparece por fin el concepto del pensamiento científico. Bueno, y a partir de Sir Isaac Newton, el universo se entiende como un inmenso mecanismo regulado por las leyes de Newton. Muy bien. Vamos a la primera revolución industrial, ¿vale? La primera revolución industrial, Reino Unido, final del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Pensad, 1780 y algo, ya está empezando a aparecer esas industrias que están usando material de las colonias y demás, ¿vale? Contexto social, ¿vale? Ha crecido la productividad debido a que hemos empezado a trabajar de forma sistémica. Pensad que los luteranos aquí tuvieron mucho que ver, muchísimo que ver, aunque después la lían los luteranos. El pensamiento luterano ayuda mucho a este cambio. Venimos de un intento de Pepe fallido, pero ha estado razonablemente bien, ¿vale? Bueno, no hay mal que por bien no venga, hombre. De nuevos conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva. Esto hace que aparezcan grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas, es decir, empiezan a aparecer núcleos de empresas. Así, la revolución industrial tuvo como consecuencia una mayor urbanización y, por tanto, procesos migratorios desde zonas rurales a zonas urbanas. Ya no a la gran urbe, pero sí a zonas urbanas tecnológicamente avanzadas con grandes empresas. Empiezan a aparecer las colonias industriales. La producción empieza a realizarse en grandes empresas o fábricas en vez de los pequeños talleres que había en la ciudad, ¿vale? Esto cambia completamente el concepto de la ciudad como ente donde se fabricaban cosas. Pensad que antes las cosas se fabricaban en la ciudad. Es decir, la parte industrial estaba en el interior de la ciudad. Ahora se va fuera de la ciudad.
Cambia completamente el concepto. Muy bien, su desarrollo dependía de una utilización intensiva del capital, ¿de acuerdo? Tenía que haber un crecimiento que permitiera crear esas nuevas empresas y eso se gastaba ese dinero para poder crear esas empresas. Y de las fábricas y maquinarias destinadas a aumentar la eficiencia productiva. Pensad que sin capital no hay nuevas máquinas, sin nuevas máquinas no hay aumento de la productividad. Aquí se tiene que trabajar en base al ahorro, al trabajo y al ahorro. Cosa que antes no se hacía tanto, ya lo hemos visto antes. La mayor especialización y la aplicación de bienes del capital a la producción industrial crearon las nuevas clases sociales. Es decir, esa aparición de nuevas clases sociales que ya no están basadas en solo lo que tienes o lo que haces. Empieza a cambiar un poquito ese concepto. En función de quién contratara y tuviera la propiedad de los medios de producción. Es decir, aquí hablan del concepto clase social según si eras el que contrataba o era el contratado. Vivieras mejor o peor, era ese concepto. Los individuos propietarios de los medios de producción, en los que invertían capital, se denominan empresarios. Son los que crean la empresa. Los que gastan capital para crear la empresa. Sí, el libro tiene tintes... tiene un tinte sesgado hacia un lugar, pero bueno. Cuando invierten capital en una empresa sin participar directamente en ella, se denominan capitalistas. Es decir, si ellos no son el jefe de la empresa, sino que son una persona que invierte dinero en un proyecto que considera que puede ser útil, se llama capitalista. Por ejemplo, yo puedo ser empresario en una empresa, trabajador en otra, o puedo ser trabajador en una empresa y capitalista de otra. Muy bien. Como la revolución industrial se produjo por primera vez en Gran Bretaña, este país fue durante mucho tiempo el primer productor de bienes industriales del mundo. Gran Bretaña despega, literalmente despega. Deja al resto de competidores a la altura del betún. Gran Bretaña se va a mantener arriba de la economía durante mucho tiempo. Vale. Los beneficios generados por el desarrollo comercial fueron invertidos en nuevas empresas. Es decir, ese concepto de genero, ahorro, reinvierto es base del crecimiento tecnológico, social y económico de la Europa del siglo XVIII y sobre todo Gran Bretaña. Creación de nuevas riquezas, ahorro de esas nuevas del capital obtenido, reinversión de ese capital en nueva empresa. No hay un desarrollo científico, pero sí un desarrollo tecnológico muy importante, basado en parte en el desarrollo científico que se está desarrollando porque los países están muy interesados en tener nueva tecnología y nueva ciencia. Muy bien, un segundo. Muy bien, Neikur. Puedes abandonar la clase, no te preocupes que no te pondré falta. Buenas noches. Muy bien, logros característicos, ¿de acuerdo? Hay que hablar que los logros característicos son grandes construcciones que van a cambiar completamente la vida de la humanidad, ¿de acuerdo? La máquina de vapor. La máquina de vapor cambia la movida en el mundo. Literalmente la máquina de vapor se sigue usando hoy en día para la producción de calor en grandes centrales térmicas. La máquina de vapor sigue siendo el cómo funcionan las cosas hoy en día. Obra del británico Newcomen, que se utilizaba para el drenaje de minas, pero también para el suministro privado de aguas y para llenar depósitos de molinos hidráulicos. James Watt la cambia completamente. Introdujo 3 modificaciones de gran importancia a la máquina de vapor. La separación del condensador, que mejoraba ostensiblemente la eficacia térmica. La doble acción sobre el pistón, es decir, que el vapor pudiera accionar por los dos lados del pistón, es muy importante, cambia y mejora muchísimo la productividad. Y que nos daba además movimiento rotatorio. Y el regulador de velocidad, que es el símbolo hoy en día de la ingeniería, es el regulador de velocidad. Sigue siendo hoy en día y se sigue usando el concepto del regulador de velocidad, que son 2 masas que al girar más rápido se separan y cierran la válvula de admisión. Y eso hace que se baje la velocidad, se van juntando, abren de nuevo la válvula.
y eso mantiene una regulación estática. Muy bien, la industria textil, la industria siderúrgica, que cambia completamente, hemos aumentado un montón la productividad en esa época. El transporte, ¿de acuerdo? Basado en el ferrocarril, los buques de vapor, ¿de acuerdo? Y nos vamos directamente a la segunda revolución industrial. Ya hemos terminado la primera revolución industrial, es carbón, es vapor, es industria con sistemas hidráulicos, es industria textil, ¿de acuerdo? Es Gran Bretaña. Y ahora nos vamos a la segunda, bueno, y es capitalismo, en base a que aparecen los grandes capitales que permiten la reinversión en nuevas máquinas. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la segunda revolución industrial. Segunda. Dado a que hemos tenido una primera revolución industrial, un siglo más tarde, mitad del siglo XIX, 1800 y pico, Estados Unidos ya desbanca a Inglaterra, ¿vale? Recordemos, Estados Unidos, colonia inglesa, se aprovecha obviamente de la revolución industrial, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la forma de trabajar. Estados Unidos es un terreno grande, es un terreno enorme, con grandes recursos naturales. Y ahora por fin están despegando por encima de la antigua cultura y del antiguo conocimiento de la Gran Bretaña, que se ha quedado pequeña en esa isla. ¿De acuerdo? Esta nueva visión de producto de la ración humana, ¿de acuerdo? Fue consecuencia de la aplicación del método de invención y del espíritu científico. Fijaos cómo en la época de la primera revolución industrial no hay un espíritu científico detrás, hay un espíritu de mejora de la producción en base a la compra, construcción de nuevas herramientas, tal y cual. Aquí no, aquí cambia un poquito el cómo estamos hablando, ¿de acuerdo? Ha aparecido el transporte aéreo, ha aparecido el telégrafo, está el teléfono, está la radio, hay un montón de nuevos avances, ¿de acuerdo? Ligeramente, muy ligeramente, estoy manteniéndolo ligeramente. El inventor ya no es un genio que trabaja aislado, sino que está inmerso en una sociedad científica en la que esos avances tecnológicos y científicos se van aunando para mejorar y para desarrollar los nuevos avances científicos. Muy bien. Logros característicos de esta época. La electricidad. Aquí cambia el cómo iluminamos el mundo. Durante miles de años nos hemos iluminado con fuego. Ahora ya no. Ahora aparece la luz eléctrica. Por fin. 1752 Franklin ya demuestra que el rayo es una manifestación de electricidad. 1800 Volta fabrica la primera pila de hierro-cobre. Perdón, de zinc-cobre, disculpad, de zinc-cobre. En 1823 Sturgeon consigue el primer electroimán. Es que, fijaos cómo la cosa ha cambiado, ¿vale? Faraday, que poniendo una arnilla de hierro con dos cables enrollados a su alrededor, inventa el transformador y la dinamo. Es decir, en 1879 Edison, por fin aparece la bombilla, ¿de acuerdo? Por fin aparece la lámpara eléctrica incandescente, ¿vale? Usando la luz que generaban las dinamos. Es decir, la cosa va cambiando, completamente, ¿vale? Pero la gran aportación de Edison fue combinar procedimientos eléctricos ya conocidos con un sistema de conjunto para la producción y distribución de electricidad, la corriente continua de Edison. Recordad que Edison no era solo un inventor, era un gran tenedor de una empresa donde había diversos científicos que trabajan por él, entre ellos Tesla, por ejemplo. Faraday. En 1882 se instaló la primera fábrica de electricidad en Nueva York. Por fin la electricidad sustituye al vapor y surgen grandes compañías eléctricas. Y en 1895 se construyó la gran central eléctrica en las cataratas del Niágara, Tesla, corriente alterna. Sí, Edison al principio no, pero después se convierte en un absorbe patentes. Descubre el poder de la patente y se forra con las patentes. ¿Vale? Motor de explosión. Segunda revolución industrial, motor de explosión. Fijaos, ¿de dónde estamos? Antes del siglo XIX ya se habían ideado motores accionados por explosión de pólvora en un cilindro y se habían probado motores de alcohol, fenol, pero
nunca tuvo el éxito que tuvo entonces. En 1876, Otto diseña el primer motor de gasolina, ¿de acuerdo? Bueno, un motor de gas de 4 tiempos, pero es el ciclo Otto, es el ciclo gasolina, ¿de acuerdo? Los alemanes Daimler y Benz realizan independientemente la acción necesaria para conseguir motores de gasolina. Maybach trabaja para Daimler y fue el responsable de varios y notables procesos de reducción de peso, ¿de acuerdo? Es decir, la cosa se va amontonando una tras otra. Fijaos, las épocas, las fechas, son apenas 10 años, 5 años, 8 años. Aparece un nuevo invento, aparece un nuevo proceso, aparece un nuevo todo. La velocidad a la que aparecían nuevos inventos era descomunal. Ha cambiado completamente la sociedad. La sociedad está inventando constantemente nuevas formas de trabajar con la energía que tenemos. El motor diésel, que aparece por Rudolf Diesel en 1890, ¿de acuerdo? Importante, por ejemplo, en la navegación. Hoy en día trabajamos con motores diésel, ¿de acuerdo? En 1903, Henry Ford socializa el coche de forma privada, obviamente. Aparece y empieza a fabricar el coche de modelo T, que lo tenía en dos colores. Bueno, en muchos colores, en negro y en negro. Gracias al trabajo de los hermanos Wright aparece el primer avión, es decir, otro salto tecnológico brutal. Y bueno, las comunicaciones, la cosa ya avanza a una velocidad de vértigo, ¿de acuerdo? Tras la observación de que las sales de plata se oscurecían al ser expuestas a la luz, comenzaron los primeros pasos de la fotografía práctica. En 1866 se procedió al quinto y a la vez satisfactorio intento de tendido de cable telegráfico transatlántico que comunica Europa y América mediante código Morse. Por fin Europa y América se pueden comunicar al instante. Eso es una revolución. Pasar de tráficos de conocimiento que tardaban 10-12 días a instantáneo. Eso es una locura. En 1876 Bell consigue transformar el lenguaje hablado a impulsos eléctricos, el teléfono. El primer paso decisivo en la grabación del sonido la realiza Edison, de acuerdo con la invención del fonógrafo. En 1900 se graban las primeras imágenes de cine gracias a los Lumière. En 1906 Marconi inventa la radio. Y en 1926 Bright inventa el primer televisor, es decir, 1926 ya nos hemos metido literalmente en medio del siglo XX y no hemos parado de ver nuevos inventos que han cambiado completamente el mundo. Muy bien, dentro de la física, en 1897 Berkeley junto a Marie descubren la radioactividad, ¿de acuerdo? Se meten ya en el mundo de la radioactividad, que será muy importante a partir de ahora. Está Planck, Einstein, Schrödinger, Pauli, Dirac, Born, de Broglie, Heisenberg, Bohr, ¿vale? Se meten en la teoría cuántica, que va a ser súper importante para los ordenadores que estamos usando hoy en día. Sin esta gente no hay ordenadores, punto, no funcionaría. Albert Einstein se mete en la teoría de la radioactividad, que va a generar el último cambio del siglo XIX-XX de la astronomía, va a pegarle el nuevo vuelco. Incluso a día de hoy Einstein todavía tiene cosas que decirnos, ya muchos años después de su muerte. Pero todavía seguimos, recordadlo como os he dicho antes, ahora es la técnica la que va a remolque de la ciencia. La ciencia va muchos años por delante de la técnica. Ay, ¿cómo no hicieron la bat señal? Bueno, química y biología, ¿de acuerdo? Este periodo se producen importantes avances en el terreno de la biología y de la medicina, ¿de acuerdo? Y en el terreno de la química se producen notables avances en las aleaciones de materiales y en la química industrial. Estamos hablando de la segunda revolución industrial, es una auténtica vorágine. Y nos vamos ya por fin a la tercera revolución industrial, teniendo en cuenta que estamos a lo mejor entrando en la cuarta, que a lo mejor se está quedando un poquito atrás, pero vamos a hablar de la tercera. Muy bien, llega la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Hemos tenido ya la Primera Guerra Mundial y llega la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y puso en manifiesto la importancia de la ciencia y la tecnología como bases del poderío militar, económico y político.
No hay economía sin ciencia, no hay economía sin tecnología. Punto. Y recordad que la tecnología surge del ahorro y reinversión, como vimos en la primera revolución industrial. Debido a ello, el desarrollo científico y tecnológico se convierte en una prioridad para los estados. Ya está, quedarse atrás en eso es quedarse atrás en todo. Da igual qué arte tengas, si te quedas atrás en lo científico y lo tecnológico. Esta situación lleva también al desarrollo de una nueva fuente de energía que se convertiría en la protagonista de la nueva etapa, la energía atómica. ¿Vale? Que con sus múltiples aplicaciones militares, médicas, pues ha cambiado completamente el mundo, ¿de acuerdo? La energía nuclear es un cambio de paradigma para la humanidad. Es una energía aparentemente limpia, aparentemente renovable de momento. Lo que pasa es que conforme vamos empezando a usarla vemos que eso no es tan así. Digo el arte... Bueno, da igual. No te pintaremos ovejitas. Bueno, durante la segunda revolución industrial fueron las empresas las que se encargaban de fomentar la investigación. Es la propia empresa la que ya está diciendo, si yo avanzo por encima de mis competidores, yo tengo una ventaja competitiva. Eso es importante. La competencia en la ciencia empieza a surgir y empieza a desarrollar nuevos conocimientos que están más allá de lo simplemente arbitrario. Se empieza a dirigir la ciencia hacia algún sitio. Muy bien, logros característicos, ¿no? Pues la energía atómica. Cuando empieza la guerra, todos estaban intentando conseguir la bomba atómica. En 1942 se construye el primer reactor nuclear en Chicago, en medio de Chicago, lo cual es bastante espectacular. Y bueno, ya conocemos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Dentro de la biología hay una revolución alimentaria. Se empieza a seleccionar genéticamente las especies. La ciencia de la vida, la reproducción asistida, control de natalidad, todo aparece ahí. Revolución en la medicina, trasplantes e implantes de órganos. Esto no se había imaginado antes. Y por fin lo tienen. Por fin empiezan a poder restablecer personas que no están en condiciones con órganos de otras personas. La informática aparece. Cambia radicalmente el mundo, ya podéis imaginaros. En 1930 Bush desarrolla el analizador diferencial, ¿de acuerdo? Howard Aiken construye el primer computador, Howard Mark I. En 1947 se descubre el transistor, cambia completamente y permiten usar las tablas de la verdad de forma más impresionante con los semiconductores. Y bueno, ya os podéis ir haciendo una idea, ¿de acuerdo? Ahora mismo podemos estar trabajando en el tema de la inteligencia artificial, las redes neuronales, las redes convolucionales sería donde estaríamos ahora. ¿De acuerdo? Y el siglo XX se caracteriza por el gran desarrollo de la informática, con la consiguiente automatización de los procesos y el diseño de robots que tratan de emular el comportamiento humano. Bueno, así lo deja el siglo XX. Ahora mismo estamos con sistemas que son capaces de predecir la intención de los humanos, incluso asistir a los humanos. Redes convolucionales pueden hacer cosas que son muy locas. Os recomiendo ver, si queréis ver un sitio de YouTube para observar cuestiones de ciencia, 2 Minutes Papers, que suelen dar avances tecnológicos en el tema de la inteligencia artificial, basadas sobre todo en conceptos de ¿qué te digo yo? De cuestiones de representación tridimensional de elementos reales en ordenadores. Una locura lo que ha pasado estos siglos. Bueno, este siglo. Muy bien. En el año 2009 ya hay desarrollo de sistemas inteligentes terapéuticos, ¿de acuerdo? Y las telecomunicaciones, que cambian radicalmente el mundo. Ahora mismo estamos usando eso. Ahora mismo estamos usando telecomunicaciones. Yo desde mi casa estoy emitiendo vídeo y audio a través de internet a todos vosotros. Lo estáis viendo en tiempo real, estáis conversando conmigo y estamos trasladando información de forma instantánea a otros lugares. Esto además se está grabando y quedará emitido. Esto es una auténtica locura si vemos dónde estábamos no hace tantos años, teniendo en cuenta que el fuego tardamos 1 millón de años y medio en cambiar de encender el primer fuego a cambiar a la siguiente avance tecnológico. Y ahora es una auténtica locura. ¿Vale? Muy bien. Transportes, aparece el ferrocarril ya más avanzado.
la aviación, los automóviles y, bueno, una revolución eléctrica mayor a la anterior, ¿vale? Y vamos a hacer una conclusión, ¿de acuerdo? Como se ha observado a lo largo del desarrollo de este tema, la ciencia y la tecnología se han complementado a lo largo de la historia de la humanidad y han afectado directamente a las características de la sociedad de cada época. Este tema se ha analizado el tiempo tanto en el contexto social como los logros característicos de la parte científica y tecnológica, ¿de acuerdo? Y cómo el impacto social que ha tenido ha llevado a la sociedad artesanal a pasar a una automatizada. Es decir, el avance tecnológico y científico ha cambiado la sociedad y eso es la parte más importante, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya parecido interesante y vamos a hacer la despedida para la gente de YouTube, ¿de acuerdo? Muy bien, un segundo. Bueno, gente de YouTube, espero que os haya parecido interesante este tema. Hemos llegado por fin al final del tema 5, ¿de acuerdo? Ya hemos avanzado de la energía, hemos avanzado a la parte de los residuos y ya por fin hemos visto una visión global de lo que es la tecnología a lo largo de los siglos. Espero que os haya parecido muy interesante y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor dadle like, suscribíos, compartid y nada, nos vemos aquí en el próximo vídeo de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.